Capítulo 31. Confianza. No me hagas reír, mocoso. Podrás fingir valentía, pero sé que temes por este chico y su miserable vida. Tienes razón en temer por él, porque parece que el mocoso está teniendo algunos problemas para volver a cambiar, especialmente después de que me comí otro de mis dedos gracias a esa broma de maldición. Así que he decidido tomar a este mocoso como rehén. Anunció Sukuna con una malicia alegre. Para gran molestia de Megumi, el rey de las maldiciones procedió a atravesarse a sí mismo con su propia mano y a arrancarse el corazón, o mejor dicho, el de su recipiente. Ahí está, ahora el mocoso no puede volver a cambiar y me quedaré con su cuerpo para mí. Declaró Sukuna, estallando en una risa maníaca, esperando que el hechicero frente a él cayera en la desesperación. Sin embargo, el rey fue sacado de su júbilo cuando escuchó al hechicero de cabello negro empezar a reír a carcajadas junto con él. Oh, lo siento, no me haga caso, su majestad. Continúe con su celebración, es solo que me parece histérico, explicó Megumi, haciéndole un gesto mientras se limpiaba una lágrima que se formaba en su ojo. ¿Qué te parece histérico?, preguntó Sukuna, entrecerrando sus 4 ojos. El hecho de que creas que podrías matarme con solo 3 dedos y sin corazón. Eso sí que le dio la reacción que quería, ya que Sukuna levantó de inmediato la mano y la apuntó hacia él. Megumi lo vio y saltó hacia atrás para evitar el uso evidente de su técnica maldita, cuando Sukuna lanzó múltiples dismantles contra él. Sin embargo, al hacerlo, Megumi notó una sensación extraña que recorrió todo su cuerpo. Era casi como si pudiera sentir una perturbación en el aire frente a él, una vaga sensación de que algo peligroso e invisible se acercaba. ¿Qué demonios fue eso? ¿Mis sentidos me están engañando? ¿O, es que mis sentidos realmente están alcanzando algo más allá de lo humano? Me estoy acercando a poder sentir y localizar los dismantles de Sukuna solo con mis sentidos, sin necesidad de una técnica maldita, gracias a mis mutaciones permanentes. ¡Qué estimulante! Mi crecimiento realmente no tiene límites. Megumi soltó una carcajada al sentir cómo sus sentidos se activaban una vez más, alertándolo del peligro entrante, mientras esquivaba dismantle tras dismantle. De vez en cuando, alguno lo alcanzaba y se hundía en su carne, intentando cortarlo en pedazos. Sin embargo, curaba todas sus heridas con la técnica maldita revertida que había tomado prestada. El rey de las maldiciones notó que los dismantles, con el nivel actual de dedos que tenía, no serían suficientes para convertir al hechicero arrogante en carne picada, y decidió acercarse para despedazarlo él mismo con clave. ¿Por qué corres, hechicero? ¿No se supone que eres fuerte? Pero supongo que ser fuerte en una era de débiles vale tanto como lo inteligente que es este mocoso, se burló Sukuna mientras acortaba la distancia para matar al chico. Aunque solo tenga 3 dedos ahora, sigue siendo el rey de las maldiciones por una razón. No puedo subestimarlo en ningún momento. Honestamente, necesitarías al menos una ventaja de 3 dedos en poder para enfrentarlo en igualdad de condiciones, e incluso entonces, un solo error significaría perder una extremidad o incluso la cabeza. Así que no hay necesidad de arriesgar a ninguno de mis Shikigami como antes. Puedo manejar esto yo mismo. Aunque, vamos a hacerlo enojar un poco más, pongámonos un poco más serios, ¿te parece, Sukuna? Declaró Megumi con una sonrisa, feliz de poder poner a prueba esta habilidad específica una vez más. Activó otra encarnación, y sus ojos cambiaron a un rojo carmesí. El efecto combinado de ambos anillos en sus ojos junto con el nuevo color carmesí hizo que los ojos de Megumi y Sukuna se vieran inquietantemente similares. Encarnación. Escape del conejo. Megumi permaneció en su lugar mientras Sukuna se lanzaba hacia él a velocidades sobrenaturales, listo para destrozar en segundos a quien se atrevió a faltarle el respeto. Pero justo cuando se acercó, Megumi cayó repentinamente a través del suelo y dentro de su propia sombra, desapareciendo de la vista. Sukuna se detuvo y miró a su alrededor con sus 4 ojos agudos, buscando cualquier señal de él sin éxito. Gruñó molesto, murmurando entre dientes. Odio a estos hechiceros de Jujutsu. Oye, Sukuna. Escuchó el rey desde detrás de él. Se dio la vuelta y lanzó un dismantle sin mover los brazos hacia el hechicero que, de forma imprudente, había revelado su ubicación. Sin embargo, para sorpresa del rey, aunque el dismantle dio en el blanco y partió a su objetivo en 2, para su asombro vio cómo este simplemente volvía a unirse, como si nunca hubiera sido cortado. Entonces Sukuna envió aún más dismantles contra su oponente para comprobar si esta nueva habilidad tenía algún límite. Eso sí que es grosero. Se quejó Megumi con una sonrisa infantil, incluso mientras seguía siendo cortado en pedazos y volviendo a unirse por los dismantles repetidos.
Corte tras corte, tajada tras tajada se hundían en su carne, pero fue en vano, ya que el único efecto era abrir su cuerpo para revelar un mar de sombras contenido en su interior. Su plan había funcionado a la perfección y había perfeccionado su habilidad de clonación. Y, como muchas de sus otras técnicas, estaba construida sobre un voto vinculante en su núcleo. Básicamente, tomó el concepto base de que sus clones tenían cuerpos huecos debido a sus limitaciones relacionadas con el alma y lo expandió. Fusionó su habilidad de crear clones hechos de sombras con su encarnación, bajo un voto vinculante de nunca usarla fuera de la encarnación. A cambio, sus sombras podrán llenar el vacío hueco dentro de sus clones, el cual existía por no tener suficiente alma para repartir. Esto les permite recomponerse después de cada herida con un esfuerzo mínimo, volviendo a sus clones prácticamente inmortales, a menos que sean obliterados por completo en un solo ataque o que se pueda golpear directamente su alma, lo que permitiría ignorar su durabilidad especial. Esta habilidad no habría podido perfeccionarse ni mantenerse estable solo con eso, así que Megumi realizó otro voto vinculante. A cambio de la estabilización de sus clones, Megumi solo podrá crear 4 clones a la vez, cuando antes podía crear 9, y todos ellos perderán los sentidos del tacto, el olfato y el gusto. Lo que también significa que no sentiré nada cuando mis clones resulten heridos, así que pueden ser destrozados todo lo que quieran. Dios, a veces soy un genio. Chúpate esa, Plo Koon. Así es como te conviertes en un mercader de votos vinculantes. Pensó Megumi, riendo mientras él y 3 clones más se rebelaban desde diferentes rincones del claro. Lo sé, ¿verdad, Kloguni? Qué grosero, en serio. Tal vez el fraude necesita una siesta para calmarse. Puede ser, Kloguni. Sukuna se giró hacia las voces, claramente atónito por lo que estaba presenciando. Todas las copias de Megumi mostraban una cantidad similar de energía maldita, gracias a su rasgo de energía maldita, el cual le permitía ocultarse entre sus clones. Además, todos los clones tenían caparazones hechos de su propia alma, por lo que, a simple vista, sin importar cuál se observara, parecería el original, incluso para alguien capaz de percibir los contornos del alma como Ryomen Sukuna. Debo admitirlo, podría ser uno de los hechiceros de Jujutsu más irritantes que he tenido el disgusto de enfrentar, incluso en mi época, admitió Sukuna con un respeto a regañadientes, pues aunque quería matarlo, no podía negar la hazaña de Jujutsu que tenía frente a él. Lograr esto de una forma tan efectiva con una técnica que, a simple vista, parecía limitada solo a invocar Shikigami, fascinante. ¿Cuánto entrenamiento fue necesario para esto? ¿O es una habilidad intrínseca base de la técnica? Pensó Sukuna, encontrándose genuinamente impresionado por las habilidades inusuales de este joven hechicero. Oh, ¿aún no has visto nada, Sukuna? Leí bastante sobre ti recientemente, después de que Itadori se comiera tu dedo. Y encontré una habilidad tuya bastante interesante. Mira esto, dijo una de las copias con una sonrisa maliciosa compartida, mientras todas levantaban las manos y las colocaban una frente a la otra en posición vertical, canalizando nuevamente sus encarnaciones. Fuga. Columnas de fuego se invocaron entre las palmas de cada copia de Megumi y, poco después, comenzaron a juntar sus manos, creando una esfera de fuego infernal presurizado que se comprimía cada vez más. Tú no te atreverías, rugió el rey con una furia absoluta ante la burla que estaba presenciando. Convergencia. Cenizas perforantes. Todos gritaron al unísono mientras corrientes de fuego presurizado salían disparadas como láseres hacia Sukuna. El hombre saltó para esquivarlas, evitando todos los impactos que se reunieron en el centro y crearon un infierno que amenazaba con incendiar todo el centro de detención. Maldito mocoso de cabello negro. ¿A eso le llamas una llama? Rugió Sukuna al aterrizar a unos metros del infierno, con una expresión de furia por la clara falta de respeto hacia sus técnicas malditas, aunque esa ira ocultaba un leve respeto por la ingeniosidad del hechicero al replicar una versión tan elaborada de su habilidad. Te mostraré cómo luce una llama de verdad, declaró el rey de las maldiciones mientras juntaba sus manos en la señal de su expansión de dominio, mientras los clones de Megumi activaban su dominio simple, ya que no podían usar su propio dominio para contrarrestar el santuario malévolo de Sukuna. Un santuario sintoísta tradicional se formó detrás del monarca, pero su forma estaba distorsionada y corrompida. Sus cimientos estaban hechos de cráneos de bueyes y cada lado del santuario era una enorme boca maldita. El aura maldita que emanaba de él hacía estremecerse a cualquier ser vivo en los alrededores. Expansión de dominio.
Santuario Malevo, Sukuna comenzó a entonar la activación de su dominio, pero se detuvo al final cuando una pulsación recorrió el núcleo de su ser, haciendo que su fuerza lo abandonara y provocando que sus palabras se arrastraran. Los clones de Megumi sonrieron al mismo tiempo, bajaron las manos de sus posiciones de dominio simple y, uno por uno, se disolvieron en charcos de oscuridad que volaron desde sus ubicaciones y se estrellaron contra el Megumi original, que estaba a la izquierda de Sukuna. Poco después de la pulsación, el santuario detrás de Sukuna tembló por un instante antes de hacerse pedazos en una lluvia de huesos rotos. Con ello, el rey tropezó hacia adelante, perdiendo cada vez más el control sobre su recipiente, mientras sus tatuajes comenzaban a desvanecerse. Parece que el rey de las maldiciones necesita tomar otra siesta. Tal vez deberías revisar tu santuario defectuoso por un tiempo antes de volver a tomar el control. Adiós, abuelo. ¿Este mocoso en realidad? Murmuró el rey con incredulidad, mientras todos los tatuajes que cubrían el cuerpo de su recipiente desaparecían en cuestión de segundos. Bienvenido de vuelta, Itadori. Me disculpo por no haber podido mantenerte con vida, a pesar de todo lo que dije. Supongo que salvarte y evitar que te ejecutaran fue simplemente codicia de mi parte, confesó Megumi mientras miraba al hombre ahora sin corazón a los ojos. No, estás equivocado, Fushiguro. Eres una buena persona, incluso si también eres un gran hechicero, fueron las primeras palabras que salieron de la boca del chico de cabello rosado al recuperar el control de su cuerpo. Hablas mucho de que eres una mala persona y todo eso, pero mi abuelo siempre decía que las acciones hablan más fuerte que las palabras, y desde que te conocí, no has sido más que amable conmigo y con todos a tu alrededor. Nunca lo pensé antes, pero cuando nos conocimos por primera vez, podrías haberme noqueado y haber ido solo a buscar el dedo. Habría sido mucho más eficiente y yo nunca me habría comido ese dedo. Pero no lo hiciste. Me dejaste acompañarte para ayudar a mis amigos, incluso si no era lo más inteligente. En el fondo, solo eres un blandito que fue herido por el mundo y ahora intenta ocultar sus sentimientos usando esa fachada de tipo duro, declaró Yuji con una sonrisa sincera, incluso mientras la sangre se acumulaba en su boca y caía por su barbilla. Si hubiera vivido, me habría asegurado de meterte eso en la cabeza hasta que no pudieras olvidarlo. En fin, creo que hasta aquí llegué. Cuida de Kujisaki por mí, ¿sí? Estoy seguro de que llegará muy lejos, especialmente con tu ayuda, dijo Itadori Yuji con alegría. Antes de que su cuerpo cayera al suelo, muerto. Megumi Fushiguro permaneció allí en silencio por un momento, asimilando las últimas palabras del chico de cabello rosado. Poco después, su silencio se convirtió en una pequeña risa, y luego en una carcajada descontrolada desde lo más profundo de su alma. Pronto, Megumi reía tan fuerte que comenzó a llorar de la risa, y sus encarnaciones se desvanecieron al perder la concentración sobre ellas. ¿Quién demonios dice algo así justo antes de pensar que va a morir? Maldita sea, Itadori Yuji, realmente eres el personaje principal, el protagonista. Ningún otro hombre podría decir cosas así con la cara seria, se rió Megumi para sí mismo mientras se limpiaba las últimas lágrimas. Juro por mi nombre como Megumi Fushiguro que no permitiré que caigas en el mismo pozo de depresión y desesperación que en nuestra primera vida, Itadori. Entonces invocó a su lado a su Shikigami más reciente y útil, Ciervo tranquilo. El Shikigami se puso a trabajar de inmediato, bajando la cabeza para que su cornamenta tocara el cuerpo de Yuji Itadori, mientras comenzaba a canalizar su energía maldita revertida. Al instante, todas las heridas del cuerpo del recipiente comenzaron a cerrarse y, lo más importante, su corazón fue reconstruido desde cero, renaciendo completamente nuevo y mejor que antes. Oye, Fushiguro, parece que la pelea terminó. ¿Qué pasó? ¿Por qué Itadori está en el suelo con tu Shikigami tocándolo? Preguntó Kujisaki mientras se acercaba trotando, después de haber terminado de evacuar el área con los Windows y ver que la pelea había acabado. Oh, Sukuna le arrancó el corazón antes de que Itadori volviera a cambiar, básicamente matándolos a ambos en el proceso, respondió Megumi con naturalidad, mientras chispas doradas de electricidad comenzaban a acumularse en su pierna derecha. ¿El qué? Oh, no te preocupes. La muerte es temporal con él. Mira esto. Gritó Megumi mientras levantaba su pierna derecha, cubierta de chispas, y la estampaba directamente contra el lado izquierdo del pecho de Yuji. Esto provocó una reacción inmediata, ya que el chico de cabello rosado, que hasta hace un momento estaba muerto, se incorporó de golpe y gritó de dolor. La descarga eléctrica en la pierna de Megumi forzó a su corazón a latir de nuevo, reviviéndolo efectivamente de la muerte. Despierta, despierta, bella durmiente. ¿Cómo fue la muerte?
Preguntó Megumi con una sonrisa, con el pie aún sobre su pecho. ¿Qué demonios? Yo morí, ¿verdad? Espera, no, estuve un rato en el dominio interior innato de Sukuna. El viejo de mierda hablaba de algún voto vinculante que quería hacer conmigo a cambio de revivirme. Obviamente le dije que se fuera al demonio varias veces con el lado malo de una navaja, ya que parece que le gusta tanto cortar cosas, soltó Itadori todos sus pensamientos mientras superaba la euforia de morir y revivir. Bien, parece que lo reviví mucho antes de que Sukuna lograra engañarlo con ese voto vinculante. Jódete, Flotkuna, no habrá encadenar para ti. Ahora solo tengo que cuidar las pocas veces en que Sukuna tome el control de vez en cuando, aunque con mi suerte probablemente sea algo semanal, pensó Megumi, feliz de haber evitado un desastre mayor. Dios mío, mi vida se volvió muchísimo más extraña después de conocerlos a ustedes dos. Al menos antes de conocerlos, los muertos se quedaban muertos, ¿qué se supone que le diremos a los superiores? Se lamentó Kugisaki por lo desastrosa que se había vuelto su vida tras conocer a sus compañeros. Aquí viene lo bueno. No les decimos nada, dijo Megumi con alegría mientras metía la mano en su sombra y empezaba a buscar algo. ¿Decirles qué exactamente? Preguntó Nobara con expresión cansada, mientras Yuji se tocaba el pecho como comprobando que aún estuviera allí. Les decimos que Itadori murió. Eso hará que dejen de perseguirlo y eliminará temporalmente la orden de pena de muerte sobre él, dándole más libertad por un tiempo, explicó. ¿Y cómo se supone que les haremos creer que murió sin un cadáver? Preguntó Kugisaki con tono seco. Para eso sirve este cuerpo. Les diremos que quemé el cuerpo después de la pelea para asegurar la muerte de Sukuna y que lo único que quedó fue el corazón que el propio Sukuna le arrancó del pecho a Itadori. Shoko estaría encantada de ayudarnos y falsificar un documento si eso significa fastidiar a los superiores. Ambos se quedaron en shock cuando entonces sacó uno de los cuerpos de los detenidos que habían encontrado. Hablando de Sukuna, después de esta pelea, creo que ya lo entendí. La verdadera forma de mi dominio. La próxima vez que lo use, liberaré mi verdadero impacto garantizado y finalmente completaré mi expansión de dominio, ¿no querrás decir? Preguntó ella, sintiéndose algo asqueada. ¿Sí? Confirmó Megumi mientras atravesaba sin ceremonias el pecho del cadáver con la mano, tal como Sukuna le hizo a Yuji, y arrancaba el corazón del cuerpo antes de devolver tanto el corazón como el cadáver a la sombra para usarlos después y facilitar su almacenamiento. Oigan chicos, no sé si será porque volví de la muerte, pero siento que ahora somos mucho más cercanos que antes. ¿Qué les parece si simplemente nos llamamos por nuestros nombres? Me parece bien, siempre odié esas formalidades. Somos hechiceros de Jujutsu, ¿qué importa cómo nos llamemos? Sí, lo que sea. Después de todo lo que pasó hoy, Megumi tiene razón. ¿Qué importa? Los quiero, de verdad, de verdad. Yo también, amigo. Yo también. Capítulo 32. Responsabilidad y reencuentro. Al día siguiente, 8 am, sur de la prefectura de Shizuoka. Sí, ya dije que Sukuna tomó control de su cuerpo. Lo tomó, así que tuve que matarlo. No entiendo qué es lo que no están captando. Repitió Megumi con exasperación al teléfono. En ese momento estaba sentado en un auto negro que avanzaba a toda velocidad por la carretera, rumbo a una residencia específica al sur de la prefectura de Shizuoka. El hombre de cabello negro tenía 3 archivos sobre su regazo, cada uno con información sobre clanes menores de Jujutsu que tenían potencial para simpatizar con su causa o que estarían dispuestos a provocar un gran cambio en la forma en que el mundo del Jujutsu estaba construido y mantenido. Actualmente investigaba cada uno para decidir cuál visitar primero, todo mientras seguía en llamada con los altos mandos del cuartel general de Jujutsu. Estos lo estaban interrogando con insistencia sobre cómo se había desarrollado el incidente del centro de detención de Izu, ya que dudaban de la muerte de Yuji Itadori, a pesar del informe presentado por Shokoyeri. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Quemé el cadáver hasta reducirlo a cenizas para asegurarme de que Sukuna no pudiera volver a tomarlo. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Tomarle una foto al cuerpo y enviárselas por fax a ustedes, viejos fósiles, para que me creyeran? Gruñó al teléfono con clara molestia. Si uno se fijaba bien, notaría que los iris normalmente verde esmeralda de Megumi Fushiguro ardían ahora en un rojo carmesí, señal de que su encarnación de escape del conejo estaba activa.
En ese momento, mantenía un clon en la habitación de Tsumiki con el propósito de protegerla y estudiar su maldición, intentando obtener un contorno claro de su alma, la cual estaba fusionada, o más bien, como había determinado recientemente, suprimida por el alma latente de Yorozu con la ayuda del sello de Kenjaku, siempre que tuviera la capacidad mental y la atención necesarias. Mira, ya te dije lo que pasó de mi lado. Créeme o vete al demonio, me da igual, dijo Megumi antes de cortar la llamada y volver a considerar sus próximos movimientos mientras revisaba nuevamente los archivos. Joven amo, no era necesario que viniera. Yo podría haber entregado el paquete por mi cuenta. Estoy a su servicio, después de todo, no hacía falta que añadiera esto a su agenda ya tan cargada, comentó Rin mientras giraba el auto por la calle con una velocidad y elegancia aterradoras, esquivando por centímetros a un niño que había dado unos pasos hacia la calzada. Al final del día, es mi responsabilidad. Debo asegurarme de que los errores tanto míos como de mi gente sean asumidos. Si yo, como futuro líder de la sociedad Jujutsu, no comprendo el peso y la importancia de asumir responsabilidades, ¿quién lo hará? Solo volveríamos a caer en el mismo hoyo del que estamos intentando salir, afirmó. Luego leyó un archivo con información detallada sobre el clan Kyozu, el cual había sufrido un declive constante durante las últimas décadas debido a la falta de hechiceros competentes nacidos en él. Con un poco de apoyo, y por supuesto algo de manipulación, estaba seguro de que podría atraerlos fácilmente a su lado. Como ordene, joven amo, respondió ella con una leve sonrisa justo cuando el auto se detuvo frente a su destino. Una casa pequeña y humilde en los suburbios de Shizuoka. Megumi cerró el archivo sobre su regazo y salió del auto en un solo movimiento, ansioso por terminar con esto y continuar con el siguiente punto de su lista del día. Rin lo siguió de cerca, deteniéndose un momento para abrir el maletero y tomar un objeto grande y rectangular. El hombre de cabello negro avanzó hacia la puerta principal, acomodándose la corbata negra. Para esta parte de la misión había elegido un traje completamente negro con camisa blanca. Se arregló el cabello por un momento antes de tocar el timbre y esperar, lo cual tomó alrededor de un minuto. ¿Ese sí, puedo ayudarlo?, preguntó una mujer conocida. Tenía profundas ojeras y rastros de lágrimas secas en sus mejillas. Disculpe la molestia, señora, pero he venido por un asunto importante relacionado con su hijo, Tadashi, anunció Megumi con expresión estoica. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurrió a Tadashi?, exigió la mujer de inmediato, como si todo su cansancio hubiera desaparecido de golpe. Precisamente por eso estoy aquí. Lamento informarle que Tadashi ha muerto, dijo con un tono de voz cálido. Megumi no se inmutó cuando la mujer lo abofeteó con todas sus fuerzas antes de caer contra él y romper en llanto una vez más. No se movió ni un centímetro mientras las lágrimas empapaban su chaleco. No es culpa suya. Solo es una madre que llora la pérdida de su hijo. No es como si yo siquiera lo sintiera, aunque no sentía nada por la muerte de Tadashi, Megumi aún se consideraba responsable. Debería haber sido su deber salvarlo, así que lo aceptó sin protestar. Pero, si sirve de algún consuelo, logramos recuperar sus restos. ¿En serio?, preguntó ella, apartándose de su pecho y murmurando un suave lo siento. Sí, pero debo advertirle que no es una escena agradable, confesó Megumi con cierta vacilación en la voz. La miró a los ojos buscando una respuesta antes de suspirar y chasquear los dedos, dando un paso a un lado. En ese momento, Rin entró a la casa cargando cómodamente una caja grande con forma de ataúd. Pasó junto a la mujer y la colocó en medio de la sala. La mujer corrió hacia el ataúd y lo abrió para ver lo que quedaba de su hijo. Poco después de hacerlo, cayó de rodillas y comenzó a llorar de nuevo, mezclando tristeza y alivio. Sé que esto no compensa nuestro fracaso, pero espero que esto, junto con este sobre, le ayude a sanar y seguir adelante. Adiós, dijo Megumi mientras sacaba un pequeño sobre de su traje y lo colocaba sobre el ataúd. La mujer mayor levantó la vista y vio, con los ojos muy abiertos, que tanto Megumi como Rin se estaban inclinando ante ella. Tomó el sobre y lo abrió, soltando un grito ahogado al ver el cheque que contenía. Disculpe, no podría aceptar tanto dinero cuando no fue culpa suya, exclamó sorprendida mientras levantaba la vista, solo para descubrir que ambos habían desaparecido por completo. Megumi le pidió a Rin que detuviera el auto a varios kilómetros de la casa, en un puente aislado. El hombre de cabello negro salió del vehículo con un pequeño suspiro, seguido por su asistente. Se quitó el chaleco y caminó hasta el borde del puente, extendiendo la mano hacia atrás para entregárselo a Rin.
Ella le devolvió su aori característico con la cabeza inclinada, aunque este había sido modificado con símbolos y figuras de sombras de sus Shikigami a lo largo de toda la prenda. Megumi se lo puso en un solo movimiento y miró hacia atrás para verla arrodillada sobre una rodilla, con la cabeza aún más baja, lo que le provocó un suspiro de impotencia. Bueno, salvé a su familia de una vida de servidumbre bajo el clan Kamo, y algunos considerarían eso un destino peor que la muerte. Supongo que no se puede evitar. Si desea servirme con tanta devoción, rechazarla ahora sería aún peor. Después de todo, Megumi suspiró mientras se pasaba una mano por el cabello. Rin, voy a volar de regreso. Necesito que contactes al clan Kyofu, serán los próximos que traeremos a nuestro lado. Averigua qué necesitan y atráelos con lo que podamos ofrecerles a cambio de su lealtad, ordenó mientras relajaba los hombros. Además, haz que nuestra gente busque un espíritu maldito con la capacidad de contener un subespacio, que sea compatible para convertirse en un Shikigami y asegúrate de que pueda encogerse. El costo no importa. Busca incluso fuera del país si es necesario. ¿Puedo confiarte todo esto?, preguntó el hechicero de grado especial mientras saltaba sobre la baranda del puente. Como usted ordene, así se hará, joven amo, respondió Rin con una sonrisa llena de reverencia, claramente feliz de recibir tareas complejas de su amo elegido. Bien. Entonces manos a la obra, Rin. Espero grandes cosas de ti, declaró Megumi cuando unas alas de color onix brotaron de su espalda. Luego salió volando a una velocidad impresionante, provocando un estallido sónico a su paso. Rin lo observó alejarse. La onda expansiva levantó su cabello mientras su sonrisa recatada se transformaba en una expresión de emoción. Dio un pequeño salto de celebración silenciosa antes de volver al auto y marcharse con entusiasmo. Megumi voló a velocidades increíbles, dejando estallidos sónicos tras de sí. Incluso los cielos parecían despejarse a su paso entre las nubes. Recorrió la distancia entre el sur de Shizuoka y la escuela técnica de Jujutsu de Tokio a una velocidad cegadora, muy por encima de todo lo que alguna vez imaginó. Había cruzado 120 kilómetros en exactamente 4 minutos y 11 segundos. Si tuviera que adivinar mi velocidad de vuelo actual, diría que ya supera con creces la velocidad del sonido, pero sigue siendo menor que la velocidad máxima de Naoya en su forma de espíritu vengativo. Tiene sentido, ese imbécil tiene una técnica maldita basada en la velocidad bastante fuerte. Lástima que sea tan estúpido que no importa cuánto potencial tenga. La única razón por la que pudo lanzar una expansión de dominio fue su puro odio hacia las mujeres. Es casi impresionante, la verdad. Megumi llegó a la barrera exterior de la escuela y la cruzó sin mayores complicaciones. Se mantuvo flotando en el cielo por un momento mientras localizaba a sus dos compañeros de clase, sentados en una escalinata de un santuario en medio del bosque. Una vez fijadas las firmas de energía de sus compañeros, giró en el aire y voló hacia su ubicación, aterrizando frente a ellos. Miró a Kujisaki e Itadori con una sonrisa cansada mientras sus alas aleteaban un instante antes de derretirse en sombras, dejando caer algunas plumas de color onix. ¿Por qué están los dos haciendo pucheros aquí bajo el sol? ¿No se supone que deberían estar entrenando?, preguntó Megumi con un dejo de diversión, colocando una mano en su cadera. Hace un calor infernal como para eso, monstruo, gritó Itadori incrédulo, señalándolo. Sí, no todos somos fenómenos genéticos capaces de pasar 4 días sin comida ni agua mientras hacemos misiones y entrenamos, añadió Kujisaki, molesta por su actitud despreocupada. Ante eso, Megumi soltó una pequeña risa. Eso era exactamente lo que había hecho la semana pasada para probar los límites de su cuerpo evolucionado. Para su deleite, descubrió que mientras le diera a su cuerpo tiempo suficiente para regenerar su energía maldita y tomara descansos de vez en cuando, podía rendir a un alto nivel durante días con pocos recursos. ¿Es inteligente dejar que Sukuna sepa que puedo invocar más de 4 Shikigamis al mismo tiempo? No, probablemente no. ¿Importaría mucho al final? Tampoco. Podría matarlos fácilmente si los invocara por separado de todos modos. Ocultar tanto solo porque le tengo miedo a Sukuna es cosa de cobardes. Puedo con él. Megumi reflexionó un momento antes de decidir lanzarse sin precaución. Soltó un pequeño suspiro y sus sombras se expandieron mucho más de lo habitual. Uno por uno, cada uno de sus 8 Shikigamis domados fue liberado de las sombras, permitiéndoles relajarse y estirar sus extremidades en paz. Baku, antes de irte, ¿podrías rociar agua en el aire de vez en cuando?, le pidió Megumi al elefante mientras ella salía de su sombra. Baku resopló un instante antes de apuntar su trompa hacia el cielo.
Tras una breve carga, liberó un enorme torrente de agua al aire libre. El agua se elevó unos 20 metros antes de dispersarse y caer en una agradable llovizna que refrescó la zona caliente y seca. La aparición de todos los Shikigamis, junto con la lluvia que enfrió el lugar, reavivó por completo el ánimo y el espíritu de los dos compañeros, que se levantaron con entusiasmo de las escaleras para disfrutar del ambiente fresco. Perdón por no dejarlos salir mucho últimamente. He estado ocupado y distrayéndome bastante, así que nunca tuve tiempo, les dijo Megumi a sus Shikigamis mientras se dispersaban para relajarse un rato. Para su crédito, ninguno parecía molesto y simplemente siguieron adelante con alegría. Blizzard, sin embargo, estaba especialmente emocionado por poder estar junto a su amo y relajarse en su presencia después de tanto tiempo separados o sin ser invocado. Lo demostró corriendo hacia el hombre de cabello negro y saltando encima de él. Su peso repentino empujó a Megumi al suelo, donde el lobo comenzó a lamerle la cara, moviendo la cola como un helicóptero. Yo también te extrañé, amigo. Rió Megumi mientras intentaba quitarse de encima al Khan excitado, aunque le costaba debido a su tamaño y a su propia negativa a usar fuerza contra él. Parece que se están divirtiendo, dijo una voz divertida y muy familiar frente a él. Antes de que Megumi pudiera responder, Blizzard saltó de encima suyo y se lanzó hacia la voz. El hombre de cabello negro resopló con diversión mientras Yuji se acercaba para ayudarlo a ponerse de pie. ¿Por fin terminaste tu misión en Hokkaido, Maki? Megumi miró hacia donde había corrido Blizzard y vio a su compañera de entrenamiento favorita y aliada más confiable, Maki. Ella sostenía al enorme lobo Blizzard con una mano como si fuera un bebé, mientras con la otra le frotaba el vientre. No parecía esforzarse en lo más mínimo a pesar de la enorme diferencia de tamaño. ¿Qué pasa con el cabello? ¿Y por qué pareces como si hubieras intentado comprobar si eras inmune a los volcanes? Preguntó, curioso y algo preocupado, al reconocer su peinado actual como el mismo que tenía después del incidente de Shibuya, y aún más al notar las leves quemaduras por todo su cuerpo. Maki se mostró visiblemente irritada al recordar algo ocurrido el día anterior. Megumi escuchó risitas detrás de ella y sintió dos firmas familiares acercarse. «Es gracioso que digas eso», rió Panda entre carcajadas y respiraciones agitadas. «Huevas de salmón», asintió Inumaki, sujetándose el estómago por reír demasiado. «Me corté el cabello así por Mai Y. Algún maldito espíritu maldito con cabeza de volcán me obligó a recibir repetidas explosiones de fuego para proteger civiles, porque esos malditos no aseguraron bien las ventanas ni evacuaron completamente el pueblo». Gruñó la mujer de cabello negro con furia, con venas marcadas en la sien. «¿Cabeza de volcán?», murmuró Yuji, girándose hacia Kujisaki con confusión, intentando imaginar una maldición que encajara con ese nombre. Sin embargo, la chica de cabello castaño estaba inusualmente callada, con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Espera, Nobara, ¿te gusta?» «Urk». Empezó Yuji tras pensarlo un momento, pero fue interrumpido cuando ella le clavó el codo en el estómago con todas sus fuerzas, haciéndolo gemir y doblarse de dolor. «Cállate». Lo reprendió en voz baja, con las mejillas aún más rojas, confirmando sus sospechas. «Si logró hacerte daño, debió ser una maldición de grado especial. ¿Al menos conseguiste matarla?», preguntó Megumi, recordando a Hogo, una maldición de desastre de grado especial que encajaba con la descripción, y pensando que sería muy conveniente que ya estuviera muerto. Su pregunta hizo que Maki, que había soltado a Blizzard y ahora solo le acariciaba la cabeza, se enfadara todavía más. Aplicó tanta presión al suelo que creó un cráter solo con su fuerza bruta. Ese sí, era de grado especial. Podía hablar bastante bien y era absurdamente fuerte. Maki lo tuvo contra las cuerdas durante toda la pelea y lo obligó a atacar a los civiles como distracción. Al final logró escapar con la ayuda de otra maldición, explicó Panda, tartamudeando al inicio mientras se calmaba. Le destrocé ambos brazos con Playful Cloud y lo tuve a mi merced 2 veces, pero no pude rematarlo sin una buena espada. Así que el bastardo sobrevivió y escapó justo cuando iba a cortarle la cabeza, gracias a ese maldito espíritu planta de mierda. Siguió despotricando Maki, desbordada por la rabia de haber recibido repetidos ataques de fuego para proteger inocentes y aún así perder su presa. Así que Hogo sigue vivo, qué molesto. Debería poder matarlo tal como está ahora. Quizás sea más fuerte de lo normal por mi culpa. Parece que también está limitada porque no tiene un arma de grado especial, ya que cualquier otra se rompe bajo su inmensa fuerza.
Qué pena que no pueda usar Kage o la gran espada a su máximo potencial sin energía maldita. Necesitamos conseguirle una pronto, pensó Megumi. Pero dejando eso de lado, según Shoko mis quemaduras se curarán solas en unos días. ¿Por qué no nos presentas a nuestros nuevos juniors? Preguntó Maki tras calmarse un poco. Ah, cierto, mi error. Ustedes dos, ella es Maki. Maki, ellos son Nobara Kujisaki y Yuji Itadori, dijo simplemente, sin dar más detalles. Oye. Eso no fue nada descriptivo, y te olvidaste de nosotros dos. Protestó Panda desde un lado. Atún con mayonesa. Añadió Inumaki. Capítulo 33. 2 meses. Y así, los estudiantes de la Escuela Técnica de Jujutsu de Tokio entrenaron durante los siguientes 2 meses en preparación para el evento de buena voluntad entre escuelas hermanas, aunque estaban bastante seguros de que ganarían el evento sin demasiados problemas. Lo siguiente es una pequeña recopilación de los momentos más entretenidos de esos 2 meses. Dentro de un dojo de paredes abiertas. Nobara lanzó un corte hacia adelante con su naginata, intentando golpear a su oponente sin éxito, ya que su ataque fue evitado con gracia. Su enemiga tomó el arma por el asta y la giró, arrastrando a Nobara directamente hacia su agarre. Copiar mis movimientos está bien y todo eso, pero si no tienes la velocidad ni la destreza para ejecutarlos, deberías quedarte con lo básico hasta que las tengas, «Oh, linda». Se burló Maki con una sonrisa astuta. Sus rostros estaban separados por apenas unos centímetros debido a su agarre. Tal como había dicho que ocurriría unos días atrás, sus quemaduras se habían curado por completo en un solo día gracias a su restricción celestial. Su impresionante belleza volvía a mostrarse sin obstáculos, ya que no quedaba ni una sola marca en su cuerpo perfectamente esculpido. «Ok», respondió Nobara con un chillido, su rostro ardiendo de un rojo intenso por la posición comprometedora. Ve con calma con la chica, ¿sí, Maki? Todavía no está acostumbrada a lo directa que eres. A este paso la vas a derretir, comentó Megumi con una sonrisa cansada, mientras se movía ligeramente hacia un lado, esquivando un puño que pasó justo por donde él estaba un segundo antes. Puño tras puño fue lanzado contra Megumi, y cada uno fue esquivado con movimientos mínimos. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda con cuerdas para impedirle usarlas. Además, había cargado 4 camiones dentro de su inventario para llevar su cuerpo y el refuerzo de energía maldita hasta sus límites absolutos. Era tan pesado que el suelo del dojo se agrietaba y se desmoronaba con cada paso que daba. Se movía a la izquierda y luego a la derecha, forzado a usar la menor cantidad de movimiento y esfuerzo posible para esquivar los ataques. Sin embargo, había llegado a su límite y sabía que, si continuaba, sería inevitable recibir un golpe, ya que su cuerpo estaba completamente exhausto. Está bien, arruina mi diversión, ¿por qué no? Cedió Maki, soltando a Nobara, que cayó al suelo en un montón nervioso. Megumi se deslizó hacia la derecha para esquivar otra patada y, en ese movimiento, extendió ligeramente el pie dentro de la postura de combate de su oponente. La maniobra cumplió su propósito de inmediato. Yuji tropezó y cayó de cara al suelo con un fuerte golpe. ¡Auch! ¿Cómo demonios sigues esquivándome tan fácil incluso con tantos pesos encima? Eso no tiene ningún sentido. Se quejó Yuji mientras se incorporaba y se frotaba la nariz. Megumi suspiró aliviado mientras sus sombras se expandían, expulsando los 4 camiones fuera del dojo hacia un claro cercano. Luego se sentó con las piernas cruzadas frente a Yuji para descansar antes de explicarle sus errores. Megumi se sentó bajo la sombra de los árboles, con su aori negro cubriéndolo. Las mangas anchas descansaban sobre el suelo. A pesar del combate, su kimono blanco seguía impecable, asegurado con un obi negro, y su hakama se extendía en pliegues ordenados a su alrededor. Sus sandalias reposaban a un lado, dejando ver sus pies cubiertos con tabi. Eres rápido, sí, pero tus movimientos son demasiado predecibles. Con cada ataque anuncias exactamente lo que vas a hacer. Con tu expresión facial, tu postura, incluso cómo tensas los músculos antes de golpear, explicó, apoyando la cabeza en la mano. Eso está bien al nivel en el que estás ahora, porque tus oponentes son demasiado inexpertos para aprovecharlo, continuó Megumi, mientras Rin se acercaba y le quitaba las ataduras antes de darle una botella de agua fría. Gracias, pero a medida que te hagas más fuerte y enfrentes rivales más experimentados, incluso los detalles más pequeños pueden marcar la diferencia entre morir o esquivar un ataque decisivo y contraatacar, añadió, girando la botella mientras observaba el agua. Recuerda, eres un hechicero de Jujutsu. No podemos permitirnos errores.
Bebió la mitad del agua y le pasó el resto a Yuji. Otra cosa a considerar es el flujo de tu energía maldita, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, nos centraremos en tu forma base y avanzaremos desde ahí. ¿Entendido? Osu. Bien. Entonces continuemos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Ambos se colocaron nuevamente frente a frente, listos para seguir entrenando. Nobara y Maki no tardaron en unirse otra vez. Inumaki y Megumi estaban sentados sobre un tronco caído, observando cómo Maki era atacada desde todos los ángulos por Panda, Yuji y Nobara. Todos atacaban con gran intensidad. Panda incluso estaba en su forma gorila, mientras Nobara combinaba su Naginata con ataques de clavos. Yuji intentaba desesperadamente conectar un golpe, pero estaba completamente superado en velocidad y destreza. Maki esquivaba cada ataque con una gracia y precisión aterradoras, todo mientras llevaba los ojos vendados y auriculares con música a un volumen absurdamente alto. Cada cierto tiempo, contraatacaba con golpes devastadores que derribaban al desafortunado que era alcanzado. Por eso necesitas ser más creativo con tu técnica maldita, Inumaki. Ordenar sal fuera o sea aplastado es útil, pero estás limitado por tu propio cuerpo y salida de energía, explicó Megumi, acariciando a Blizzard, que dormía con la cabeza sobre su regazo. Detrás de ellos, sus sombras creaban bestias fusionadas una tras otra, optimizando la eficiencia de sus combinaciones de Shikigami. Salmón, respondió Toge, asintiendo. Observaron cómo Maki derribaba a Nobara y Yuji con un solo movimiento, para luego lanzar una patada giratoria que impactó directamente en el rostro de Panda, enviándolo a través de varios árboles. Como ves, alguien con puro poder puede aplastarte incluso bajo el efecto de tu técnica. Pero si usas movimientos más creativos para sacar a tu rival de balance, puede ser mucho más efectivo que destrozarte la garganta contra alguien mucho más fuerte. Ah, salmón. Hoja de mostaza. 3 semanas después. Oye, Otomo-san. ¿Podría traerme otro bowl de arroz? Pidió Yuji, sosteniendo un tazón vacío. Rin permaneció al lado de Megumi, que estaba comiendo soba fría. A su lado había 26 tazones vacíos apilados como una torre. Rin, dale lo que quiere, ordenó Megumi con suavidad, sus ojos carmesí brillando en la habitación tenue. Rin obedeció de inmediato y le entregó a Yuji un gran bowl de arroz. El chico lo llenó con albóndigas de pollo al jengibre y empezó a comer con entusiasmo. Dios, eres rarísimo. ¿Quién almuerza solo arroz con albóndigas de jengibre encima? Comentó Nobara, aunque tenía exactamente lo mismo en las manos. Nobara, tú estás comiendo lo mismo que él, señaló Maki, sosteniendo su sexta hamburguesa con queso. Eso es completamente diferente. Mira esto. Yuji, ¿cuál es tu comida favorita? Un bowl de arroz. Comida encima. Eso no dice nada. Gritó Nobara indignada. Yo. ¿Me extrañaron? Una voz familiarmente molesta sonó detrás de ellos. Maki tomó el cuchillo más cercano y lo lanzó con fuerza hacia la fuente de la voz. Eso no fue muy amable. Esperaba que al menos uno llorara de emoción al verme regresar. Ah, eres tú. ¿Dónde está tu venda, idiota? Sin ella te ves aún más tonto, comentó Maki. Hola, Gojo-sensei. Saludó Yuji con una enorme sonrisa. Así es. Su súper guapo y amable profesor, Satoru Gojo. Declaró el hombre de cabello blanco, ahora usando gafas de sol redondas. Ha pasado un tiempo, Satoru. Escuché que los altos mandos te mandaron otra vez a China. ¿No volvió ese señor de la guerra que mataste? Preguntó Megumi mientras terminaba otro bowl de soba. Ah, joven amo. En realidad es su hijo esta vez. Parece que siguió los pasos de su padre y contrató su propia maldición de grado especial, intervino Rin mientras le servía té verde. Ignorando el hecho de que, de alguna manera, sabes información clasificada, les dije que se fueran a la mierda y que esta vez enviaran a alguien de los clanes Zenin o Kamo. Tengo cosas mejores que hacer que resolver sus problemas cada vez que la cagan y dejan que algún idiota obtenga demasiado poder, anunció Satoru. El hombre de cabello blanco desapareció de su lugar y reapareció sentado junto a Megumi. De inmediato le robó un tazón de ramen de su plato y comenzó a comer. El joven de cabello negro no reaccionó en lo más mínimo, mientras Rin simplemente le entregaba otro tazón en silencio, sin que él tuviera que decir nada. ¿Cómo qué? Preguntó Maki con expresión inexpresiva mientras bebía refresco. Guiar y entrenar a mis queridos estudiantes, por supuesto. Por cierto, ¿dónde están Inumaki y Panda? Pensé que estarían aquí, preguntó Satoru. Vaya maestro que eres.
Te escuché, Nobara. Lo sé. El director Yaga los llamó para que fueran con él. Tal vez surgió una misión importante, dijo Yuji, intentando evitar que la discusión comenzara. Megumi levantó la mirada en silencio hacia Rin. Ella hizo una reverencia y sacó su teléfono, escribiendo durante unos segundos. 30 segundos después, el teléfono sonó. Fueron llamados para una misión de emergencia. Escoltar a un anciano del clan menor Sagura hasta el clan Ikeda y protegerlo en caso de ataques de usuarios de maldiciones errantes, ya que el anciano ha enfurecido a muchas personas a lo largo de su vida, informó con precisión. Bien, ignorando otra vez lo perturbador que es que consigas información confidencial tan rápido, estoy aquí para comenzar su entrenamiento en serio. Vamos a aplastar a esos perdedores de la escuela de Kioto como en mis tiempos. Dijo Satoru. Satoru, ¿te das cuenta de que Maki o yo solos seríamos suficientes para eso, verdad? Preguntó Megumi, divertido. Sí, lo sé. Pero esto es un arco de entrenamiento por una razón, así que debemos seguir la trama. Empezaré entrenándote a ti. Seguro ya lo notaste, ¿no? Preguntó Gojo de forma teatral. ¿Notar qué? Has llegado a un límite. La eficiencia de tu técnica está casi en su máximo sin acceso real a la técnica maldita inversa completa. Lo mismo pasa contigo, Maki. La única forma en que ustedes dos pueden volverse más fuertes ahora es luchando contra alguien muchísimo más fuerte que ustedes. Oh no, no me digas, exacto. Ustedes dos pelearán conmigo todos los días hasta que empiece el evento de buena voluntad. Declaró con una enorme sonrisa. Mátenme de una vez. Estoy contigo, hermana. Una semana después, 8 a.m., ¿cuántos golpes van ahora? Preguntó Yuji mientras comía palomitas desde fuera de la cortina especial de observación. 12. Es un nuevo récord. Normalmente se quedan en 10, pero esa última combinación funcionó bastante bien, respondió Nobara mientras tomaba una rebanada de pizza. Megumi lanzó un golpe reforzado con amplificación de dominio hacia Gojo, quien lo desvió con una mano y respondió con un devastador puñetazo azul al estómago. Megumi casi cayó, pero apretó los dientes y sujetó el brazo de su oponente. Maki atacó desde atrás a toda velocidad con la lanza invertida del cielo, apuntando a la espalda de Gojo. El hechicero más fuerte reaccionó de inmediato. Técnica maldita reversa. Rojo. La singularidad carmesí salió disparada y obligó a Maki a bloquear, enviándola volando. Megumi intentó aprovechar la apertura, pero Gojo le pisó la cabeza brutalmente, hundiéndolo aún más en el suelo, y luego lo lanzó hacia donde estaba Maki. La verdad, ya le están agarrando el ritmo, aunque empieza a aburrirme un poco, dijo Gojo sonriendo. Nobara, ¿cuánto marca el tiempo? 5 minutos con 48 segundos. Duraron 20 segundos más que ayer. Megumi y Maki yacían exhaustos en el suelo, como durante las últimas 2 semanas. Voy a hacer eso, anunció Megumi. ¿Vas a hacer eso? Voy a hacer eso. Megumi se levantó, vapor saliendo de su cuerpo, mientras sus heridas se curaban con energía maldita inversa. Sabes que vas a perder, ¿verdad? Dijo Maki. Pero bueno, Megumi avanzó hacia Gojo. Expansión de dominio. Jardín de sombras quiméricas. Expansión de dominio. Vacío infinito. Ambos dominios chocaron. El vacío infinito de Gojo terminó aplastando el dominio de Megumi en apenas 10 segundos. Entonces llegó el impacto. Al principio no fue nada, y luego fue todo a la vez. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué estoy pensando en impuestos? ¿Por qué estoy erecto? Gritaba Megumi dentro de su mente. Son fanfics de Satoru y Geto. ¿Por qué están desnudos? Mientras tanto, ajeno al sufrimiento mental de Megumi, Gojo explicaba tranquilamente. Esto es una expansión de dominio, sí, pero esto ya se está poniendo raro, creo que Megumi no la está pasando bien, dijo Nobara. Ah, cierto, murmuró Gojo, desactivando su dominio. Megumi quedó inmóvil. ¿Cuánto tiempo estará así? Preguntó Yuji. ¿Una semana? ¿Tal vez 2? Eres un mal maestro, y una mala persona. Él lo pidió. ¿Le dibujamos cosas en la cara? Yo traigo el marcador. La frente es mía. Capítulo 34. Un vistazo a un reflejo. 1 hora después, ¿qué demonios estabas pensando? Exigió Shoko, indignada. A su lado yacía Megumi, con los ojos aún abiertos pero en perfecto estado gracias a que su encarnación de Nue le otorgaba visión mejorada y protección. Estaba recostado en una cama con la misma expresión de horror, sorpresa y resignación. Pero él fue quien usó su dominio contra mí primero.
Yo solo usé el mío para contrarrestarlo. Además, fue una buena lección para los otros dos, razonó Satoru, sentado en el suelo mientras lo reprendían por su estúpida decisión de usar su dominio, claramente excesivo, contra su propio alumno. No te atrevas a desviar el tema mencionando a tus estudiantes, mocoso idiota. ¿Y qué hay de Fushiguro-kun, eh? ¿Tienes idea de con qué tengo que lidiar ahora gracias a este desastre? ¿Qué demonios le digo a los altos mandos cuando pregunten por qué un grado especial bajo mi supervisión desapareció sin explicación? Regañó el director Yaga al hombre de cabello blanco, claramente molesto. Sin mencionar el infierno político que el clan Zenin va a desatar cuando se enteren de que el profesor de su maldito heredero lo dejó fuera de combate durante un accidente de entrenamiento. Encima eres el líder del clan Gojo. Esto es una pesadilla. ¿Acaso sabes las implicaciones que esto tiene con esos malditos ancianos? Continuó, descargándose sin parar. Yo sé cómo arreglar sus problemas, interrumpió Maki. Todos en la habitación giraron sorprendidos para mirarla, ya que no habían sentido su entrada debido a su restricción celestial. Estaba de pie en una esquina, apoyada contra la pared, junto a una ventana grande. Oh, Maki, no te vi llegar. Adelante, cuéntanos tu plan antes de que el profesor Yaga explote y empiece a reorganizar la geografía de la cara de Satoru. Aunque sería divertido de ver, dijo Shoko con una sonrisa gradeada, señalando al aludido, que hizo una mueca. Sí, casi nadie suele verme. En fin, Megumi y yo pensamos en una solución para una situación como esta, por si él quedaba indispuesto o fuera de circulación por un tiempo, reveló Maki con una sonrisa similar. Se acercó a la ventana, la abrió y chasqueó los dedos como si nada. Akane, ven aquí. De inmediato, una figura se formó y se materializó desde la sombra de una rama cercana. Se posó en el borde de la ventana, firme y atenta. Vestía un traje shinobi completamente negro, sin marcas, que cubría todo su cuerpo. Sí, Lady Maki. ¿Cuáles son sus órdenes? Respondió una voz femenina, madura, de unos 20 y tantos años. Ah, es esa espía que siempre ronda a Megumi y que me dijo que no me preocupara por ella. Recordó Satoru. ¿La qué? Gritó Yaga, indignado. ¿Ha estado siguiéndolo y observándolo todo este tiempo? ¿Y qué hay del resto de nosotros? Preguntó Shoko. Primero, déjalo de Lady, ¿quieres? Me hace sentir como una vieja bruja o como una de esas putas refinadas de clan que creen que importan solo porque parieron a un hijo con una técnica decente y están felices siendo incubadoras glorificadas. Solo Maki está bien, ordenó la mujer de cabello negro, casi con náuseas ante la idea. Segundo, ella es Akane Zenin. Una espía del clan Zenin asignada a Megumi que se volvió agente doble. Nos ayuda a dar desinformación al clan sobre varias cosas, incluido cuando Megumi o yo quedamos fuera de combate, como ahora, explicó Maki. Maldita sea, no me gusta que esto se me haya ocultado tanto tiempo, pero al menos ustedes dos pensaron con más cabeza que este mocoso idiota, admitió el director, lanzándole otra puya a Satoru. Buena idea. Me pregunto cómo lograron reclutarla. Aunque supongo que no fue difícil, considerando cómo es el clan Zenin. Y entra, Akane, dudo que sea cómodo para tu espalda quedarte así, comentó Shoko. ¿Cuál es su técnica maldita, por cierto? Apenas pude sentirla antes de que apareciera. Fue más como una sensación de déjà vu, murmuró Satoru. La agente doble entró con algo de duda, se colocó junto a Maki y miró alrededor. Se estremeció al ver a Megumi y contuvo una risa. En la frente de Megumi había 3 penes dibujados de forma grotesca, cada uno más detallado que el anterior. El más grande tenía las iniciales NIS escritas en el centro. A juzgar por los pañuelos húmedos a su lado, habían sido dibujados con marcador permanente. ¿Te parece bien explicarlo, Akane? Preguntó Maki. En realidad, Maki-san, tengo prohibido revelar información sobre activos del clan Zenin, ya sean técnicas malditas u otros, respondió Akane, insinuando algo. ¿Un voto vinculante, supongo? Dedujo Shoko. Sí. Solo puedo hablar de activos del clan Zenin con un miembro del clan. De lo contrario, mi alma sería destruida, explicó con una sonrisa discreta. Todos miraron a Maki con sonrisas expectantes. Su molestia creció hasta convertirse en resignación. Está bien. Ven, Akane. La shinobi susurró algo al oído de Maki y luego retrocedió. Su técnica maldita se llama capa de sombras. Básicamente puede ocultarse por completo en una grieta del espacio, cubierta por sombras y energía maldita, explicó Maki a regañadientes. Interesante.
Eso explica por qué no podía sentirla bien, pero Megumi sí. Debe ser una variante más débil de su propia técnica, lo que les da compatibilidad, analizó Gojo, satisfecho. En fin, Gumi despertará en 1 o 2 días. Pensó con anticipación y cargó su cuerpo con energía positiva usando la técnica inversa de su ciervo antes de recibir el impacto del infinito vacío de este idiota, explicó Shoko mientras revisaba a Megumi. Dije que lo sentía. Pero, nunca pensé en precargar el cuerpo con energía positiva. Es inteligente, murmuró Satoru. Eso redujo bastante el daño cerebral. Con mi curación constante y su biología única, despertará pronto, afirmó Shoko. Ya sabes qué hacer, Akane. Diles a esos bastardos Zenin que está en el extranjero, en una misión de emergencia en América o lo que sea, ordenó Maki. Así será. Me aseguraré de desinformar al clan. Adiós, dijo Akane antes de desaparecer entre las sombras. Bien, al menos eso está resuelto. Y tú, Satoru, no te relajes. Sigues en mi lista negra, sentenció Shoko. 1 día y medio después, Megumi estaba sentado en el centro de su dominio innato. Sostenía palomitas y una soda mientras una televisión reproducía horribles versiones de su mundo. Esto es basura total, suspiró. ¿Un harén con Yuji? Imposible. Se recostó y observó las ramas de su dominio, cada una con frutos que representaban su potencial infinito. No sería justo culpar a Satoru, aunque sigo molesto. Me ha ganado 879-0. Se hundió más en su abismo interior. ¿Qué me falta? ¿Es Mahoraga la única forma de superarlo? ¿De verdad he superado a mi yo del pasado si no puedo enfrentar a los verdaderamente fuertes sin depender de él? Su pregunta se perdió en la oscuridad infinita de su dominio. No importa cuánto entrene y cuánto trabaje para volverme más fuerte, la distancia entre él y yo solo parece hacerse más grande. ¿De verdad esto es todo lo que valgo? Megumi Fushiguro se hundió cada vez más profundo, hasta que lo único que podía ver eran sombras, mientras reflexionaba sobre su camino en la vida y por qué había decidido volverse fuerte en primer lugar. En el pasado, Satoru había hablado una vez sobre la fuerza absoluta y la soledad que ésta traía consigo. Que, a pesar de estar rodeado de personas a las que amas y te importan, eso aún así no logra llenar el vacío que se siente en el alma. Las palabras sombrías que leyó aquel viejo día de verano seguían resonando en su mente una década después. Puedes hacer florecer una flor, puedes admirarla, pero no puedes decirle a la flor, quiero que me entiendas. Esas palabras lo sacudían hasta lo más profundo incluso ahora, porque después de todo su duro trabajo durante la última década de entrenamiento constante en Jujutsu, nada lo aterraba más que la posibilidad de sentirse vacío al final del camino. A pesar de toda la sangre, el sudor y las lágrimas que había derramado a lo largo de los años. ¿Realmente importaría al final? ¿Se sentiría hueco? ¿Solo? ¿Para qué es todo esto? ¿Convertirse en el más fuerte es realmente lo que lo llenará al final? Estas preguntas y dilemas permanecieron en su mente mientras se quedaba allí, en las profundidades mismas de su dominio, durante lo que parecieron ser días, sin nada que lo distrajera más que sus propios pensamientos. Con el tiempo, pudo sentir un tirón en su alma y una luz cegadora apareció en la parte más alta de su dominio. Ese tirón se hizo cada vez más fuerte mientras era extraído del océano interminable de sus sombras, boca abajo. Incluso comenzó a recuperar la sensibilidad en su cuerpo físico, lo que le indicó que finalmente estaba despertando. Parece que por fin terminó, de vuelta a la rutina, supongo. Me pregunto cómo habrán salido las cosas con el clan Amago, tengo que hablar con Rin cuando pueda, ¿eh? ¿Qué demonios es eso? El flujo de pensamientos de Megumi se detuvo en seco cuando posó sus ojos en algo que jamás habría esperado. Muy por debajo de él, en el fondo mismo de su abismo paradójicamente infinito, vio, a sí mismo. Su yo del pasado, si su apariencia era alguna indicación. Su cuerpo era mucho más delgado y bajo, lo que le hizo creer que se trataba de una versión anterior de sí mismo. El otro Megumi estaba sentado en el fondo de su dominio, con las piernas cruzadas, como si estuviera esperando a que algo, o alguien, llegara y se sentara frente a él. El simulacro levantó lentamente la vista hacia su forma que se desvanecía durante un instante, luego negó con la cabeza y volvió a mirar hacia abajo, como si dijera que aún no era el momento. ¿Qué carajos? Megumi no tuvo tiempo de procesar ni comprender lo que había visto antes de ser arrastrado hacia atrás aún más rápido. En un segundo salió disparado del mar de sombras, atravesó la columna vertebral que sostenía su dominio innato y fue engullido por la luz cegadora que lo consumió por completo. Capítulo 35. El guardián divino.
Megumi se incorporó de la cama sobresaltado, presa de la alarma y la sorpresa. De inmediato miró a su alrededor, solo para descubrir que estaba solo, recostado en la oficina de Shoko. Soltó un leve suspiro al calmarse y recordó lo que había visto en las profundidades internas de su dominio innato. ¿Qué demonios? ¿Ese era yo? Como sea. Probablemente solo sean los últimos restos de daño cerebral que aún no se han disipado. No importa, tengo cosas que hacer y ya he perdido suficiente tiempo, murmuró mientras se frotaba los ojos para quitarse las legañas. En ese momento escuchó cómo la puerta de la oficina se abría. «¡Hey, tú, por fin despertaste!». Megumi no reaccionó demasiado a la voz, pues había sentido la presencia de su dueña acercarse en cuanto despertó. Simplemente continuó limpiándose el rostro antes de levantarse de la cama. Luego, distraídamente, tomó una taza que estaba sobre el escritorio, asumiendo que era agua, para saciar su sed. Tu cerebro sanó la mayoría de los efectos del vacío infinito sorprendentemente rápido, casi como si se hubiera adaptado a él, explicó Shoko en cuanto entró a la habitación, colgando su bata en un perchero. Hola, Shoko. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó antes de beberse la taza entera, haciendo una mueca al darse cuenta de que en realidad era cerveza. Mierda, Shoko, ¿por qué tienes cerveza así, sin más, en una taza en medio de la tarde? Bueno, ¿qué puedo decir? Me encanta la Heineken. Y además, ¿por qué bebes un vaso de líquido que está en el escritorio de otra persona sin preguntar primero? Respondió la mujer de cabello castaño con una leve sonrisa burlona. Supongo que es justo. Pero me hace preguntarme, ¿no te preocupa tu salud? Todo este abuso no puede ser bueno para tus órganos, comentó Megumi mientras se estiraba. Sin embargo, sintió que su visión estaba un poco extraña, como si viera doble, así que volvió a frotarse los ojos para asegurarse de que no tuviera nada en ellos. Jaja. Nada que un buen RCT a la antigua no pueda arreglar. En fin, estuviste fuera, un día y unas 16 horas más o menos. No te perdiste gran cosa, así que deberías estar bien. Los escaneos no mostraron señales de daño cerebral, pero déjame revisar tus ojos para asegurarme de que no haya nada raro, dijo Shou corriendo mientras se acercaba para examinarlos. Esto es nuevo. No estarás usando tu encarnación del conejo ahora mismo, ¿verdad? Preguntó, con un dejo de preocupación en la voz. No, ¿por qué? Ante esto, Shoko simplemente lo giró hacia un espejo cercano y le mostró lo que veía. Al mirarse, Megumi comprendió por qué su visión se sentía extraña al principio. Tienes razón. Esto sí es nuevo. Al observar su reflejo, Megumi vio sus ojos en una nueva forma. En lugar de su habitual verde viridiano brillante, ahora eran de un rojo carmesí profundo y cegador, incluso sin usar su encarnación del conejo. Supongo que eso explica por qué todo se ve raro. Esto va a ser un dolor acostumbrarse. Espera, si usar la encarnación del conejo me daba la capacidad de ver mi propia alma con claridad, entonces esta mutación debe ser, murmuró para sí mientras observaba con más atención sus nuevos ojos. La hipótesis de Megumi era correcta. Debido a la evolución de su visión, Fushiguro Megumi ahora es capaz de percibir los contornos del alma. Sin embargo, tal como está su visión ahora, es incapaz de enfocarla y observar el alma con total claridad. Obtener una segunda vista no era un cambio pequeño para sus sentidos, después de todo, y necesitará entrenamiento para dominarla por completo. Qué raro, ni siquiera necesité ejecutar un Black Flash para esta mutación. Simplemente la obtuve de forma natural por usar escape del conejo con frecuencia. Debe ser porque prácticamente lo usaba cada vez que me movía libremente. Aunque, también podría significar que mi cuerpo se está volviendo mejor para fusionarse y absorber la esencia de mis Shikigami. Si te refieres a lo que creo que te refieres, eso es bastante grande. Deberías ir a ver a Maki cuando puedas y entrenar con ella. Tuvo problemas similares en algún punto, pero parece que logró dominarlos con el tiempo. Ella podría ayudarte más de lo que yo podría, dijo Shoko tras confirmar que no había nada más malo en él, aparte de su visión mejorada. Genial. Antes de irme, ¿sabes dónde está Satoru? Porque toda esta mierda tiene su nombre por todos lados. El de los otros dos idiotas también, y no lo digo en sentido figurado, gruñó Megumi mientras miraba su frente y finalmente notaba el arte dejado en su rostro junto con las iniciales grabadas allí. Jajaja. Sí, eso. Satoru y Tadori ya no están en Tokio. El primer idiota se largó a encargarse de algo en Kioto con su clan o algo así, y el segundo está con Nanami-kun investigando una posible amenaza de grado especial. Kujisaki sigue en Tokio.
Creo que está entrenando con Maki, si no me equivoco, reveló Shoko con una sonrisa ladeada mientras se recostaba en su silla. Gracias, Shoko. Nos vemos luego, dijo simplemente, antes de ser tragado por su sombra y reemplazado por un clon perfecto que no tenía el arte en la frente. El clon salió de la oficina y se dirigió al otro extremo del edificio, entrando en una habitación silenciosa. Dentro, Tsumiki yacía en la cama como siempre. Megumi se acercó y enfocó su mirada con atención. Al principio, las líneas contrastantes y contradictorias que representaban el alma y la realidad física frente a él eran demasiado borrosas para comprenderlas, pero lenta y constantemente comenzaron a unirse hasta formar una imagen clara. Pudo ver la figura de las almas de su hermana y de su maldición. Tal como esperaba, aunque estaban unidas por un vínculo que aún no podía romper, sabía que ahora estaba al alcance de su mano. No faltaba mucho. Megumi sonrió con todo su corazón y su alma, pues después de tanto tiempo había logrado un verdadero progreso. Muy pronto, rompería las ataduras que mantenían cautiva el alma eterna de su amada hermana. Unas horas más tarde, dojo de entrenamiento de la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio. ¿Por qué yo soy la que está siendo usada como soporte de objetivos aquí?, gritó Nobara. Tenía un pequeño corte en la mejilla, hecho por una hoja. En su mano sostenía una maldición de 4º grado aterrorizada, que por suerte parecía demasiado asustada como para moverse. Bueno, no puedes discutir con su lógica, ¿no, Nobara? Le dibujaste un pene en la frente mientras estaba inconsciente, así que ahora te hace sostener maldiciones para practicar su puntería y perfeccionar su nueva visión. Suena justo, ¿no? Se burló Maki, encontrando la escena bastante divertida. Mientras Nobara se veía obligada a mantener quieta a la maldición para que Megumi la cortara, frente a la chica de cabello anaranjado claro estaba él. En sus manos sostenía a Kage, reforjada una vez más bajo su voluntad en una forma más grande que imitaba a la katana partidora de almas. Actualmente vestía un yukata completamente negro, con detalles blancos y un obi blanco puro. Megumi se había cambiado a esa ropa porque era el único conjunto que tenía en su inventario, guardado en caso de asistir a alguna reunión formal del clan, a la cual planeaba ir después de terminar ese entrenamiento. No es justo en absoluto. ¿Por qué soy la única castigada aquí? Gojo-sensei y Yuji también le dibujaron la cara. Reclamó Kujisaki, intentando delatar a sus compañeros con la esperanza de una condena menor. Ambos idiotas están fuera de mi alcance por ahora, así que te tocará a ti. Pero no te preocupes, puedes tomarte un pequeño descanso, siempre y cuando mantengas a esa maldición bien sujeta y no la sueltes, respondió Megumi, haciendo que Kujisaki y la maldición suspiraran de alivio al mismo tiempo, mientras Maki reía suavemente a un lado. Estoy acelerando las cosas. Si quiero tener alguna oportunidad de vencer a ese idiota, necesito exprimir cada gota de poder de mi técnica lo más rápido posible, afirmó, antes de darse la vuelta, clavar su espada en el suelo y juntar las manos formando la silueta de la cabeza de un tigre con sombras. Ya es tan fuerte, y aún así no está ni un poco satisfecho. ¿Cuánto más necesita para estarlo?, murmuró Nobara por lo bajo mientras caía al suelo y se sentaba, apretando a la maldición como si fuera una pelota antiestrés, para gran disgusto de esta. Supongo que esa es la diferencia entre nosotros y personas como él, ¿no? Tú y yo podríamos estar satisfechas con la vida al alcanzar cierto nivel, pero él es diferente. En toda mi vida, nunca he visto a alguien entrenar tan duro, tanto tiempo o con tanta constancia como él, explicó Maki mientras observaban cómo sus sombras explotaban hacia afuera para invocar a un nuevo Shikigami. Él vive para su crecimiento, y nada lo enfurece más que una montaña que aún no ha escalado. Incluso si esa montaña resulta ser el hechicero más fuerte de la era moderna, y posiblemente de toda la historia. Es lo que más admiro de él, esa ambición sin fondo. Tesoros divinos, escuchad mi llamado y despertad bajo mi voluntad. Megumi entonó el cántico, pues la invocación del penúltimo Shikigami exigía una ceremonia mucho más grandiosa que las anteriores. Escuchad mi llamado y proclamad la ascensión del nuevo señor. Sus sombras se fusionaron frente a él, mientras se escuchaba el ensordecedor sonido del trompetazo de un elefante. Sed testigos de mi llamado y despertad a la guardia del general divino, tigre funerario. Los sonidos de las trompetas fueron ahogados por un rugido opresivo. Las sombras frente a él se hicieron añicos, revelando la figura de un enorme tigre de pelaje blanco, con rayas negras recorriendo todo su cuerpo. Megumi se preparó para ser atacado de inmediato, pero quedó impactado por lo que vio a continuación.
Ante sus ahora permanentemente carmesí ojos, el Shikigami comenzó a elevarse lentamente. Con sus propios orbes de fuego azul cegador, se irguió sobre dos patas y lo miró directamente a los ojos. Su cola se encendió en una brillante llama azul, mientras la parte posterior de su cuello ardía con el mismo fuego azul. Poco después, los ojos del tigre divino resplandecieron con llamas azules que incluso alcanzaban su aliento. Ha pasado una era desde la última vez que fui invocado. Aspirante a señor, estás ante el tigre funerario, la mano derecha y guardián del general divino. ¿Cuál es tu nombre? Exigió el Shikigami. Vaya, pensé que como el último registro tuyo era tan antiguo, debía estar equivocado. Pero de verdad puedes hablar, ¿eh? Dijo Megumi con un leve asombro antes de negar con la cabeza. Bueno, supongo que no importa. Aprende mi nombre y recuérdalo bien. Mi nombre es Fushiguro Megumi, tu futuro maestro. Fushiguro Megumi, por tu bien espero que tus palabras nazcan de la confianza y no de la arrogancia. No me contendré contra ti, prepárate y no me decepciones como tantos antes de ti, ordenó el tigre funerario, adoptando una postura de combate que demostraba experiencia. ¿Decepcionarte? ¿Y cómo haría eso? Preguntó Megumi, adoptando su propia postura mientras sujetaba a Kage. La mayoría de los que vinieron antes se apresuraron a someter al resto de tus hermanos, sin tomarse el tiempo de dominar los fundamentos del Jujutsu. Nos trataron como simples herramientas de matanza para impulsar sus ambiciones. Pocos fueron dignos de mí, y ninguno fue digno de comandar al general divino, declaró solemnemente el Shikigami. Tiene sentido, por su energía maldita y su forma, diría que es tan fuerte como 3 o 4 dedos de su cuna. Y si los registros son correctos, la última vez que fue invocado fue hace unos 400 años, en el apogeo de la era Edo, y aún entonces mató a su invocador. Parece del tipo honorable, quizá esto funcione y reduzca el esfuerzo que tendré que hacer, pensó Megumi. Muy bien entonces, tigre funerario. Permíteme demostrar que soy diferente de mis ancestros. Hagamos un voto vinculante. Declaró Megumi, clavando su espada profundamente en el tatami del dojo. ¿Qué está haciendo? Preguntó Kugisaki, confundida. No, espera un segundo. Déjalo cocinar, dijo Maki, apartándose de la pared y acercándose al combate. ¿Un voto vinculante? Muy bien, has captado mi atención, aspirante a señor. Habla, respondió el tigre funerario. Este es un dojo establecido en tierra sagrada del Jujutsu. Sería una pena arruinarlo con nuestra batalla. Así que propongo esto. Tú y yo lucharemos un duelo honorable usando solo nuestras habilidades base. No invocaré Shikigami ni usaré armas, declaró el joven de cabello negro, colocando su mano derecha sobre el pecho de forma dramática. ¡Qué intrigante! Ha pasado demasiado tiempo desde que tuve la oportunidad de luchar en un duelo genuino. ¿Cuáles son las reglas? Preguntó la guardia divina, ahora completamente interesada. Tal como dije, sin armas, sin Shikigami de mi lado. Nos quedamos en este dojo y el primero en conectar 3 golpes limpios sin recibir ninguno gana. Cuando yo gane, quedarás domado sin necesidad de morir. Y si pierdo, me sentaré y te dejaré matarme como desees, explicó Megumi con una sonrisa, levantando 2 dedos para ilustrar su punto. ¿No es un poco imprudente? Está bien. Seguro hará alguna estupidez y lo golpeará 3 veces en un segundo. Oh. Me sorprende encontrar a alguien con tanto descaro como tú. Muy bien, acepto tu duelo y sus términos. El voto vinculante nos hará saber de inmediato quién ganó, así que no se necesita testigo. Comencemos. Declaró el tigre funerario, con las llamas de su cola y espalda intensificándose por su creciente espíritu. Vamos, dijo Megumi, con una sonrisa que ocultaba una intención astuta. El Shikigami y su invocador se lanzaron uno contra el otro, intercambiando golpes. Por cada impacto que la guardia divina lograba, Megumi conectaba 2. Así continuaron durante los siguientes 3 minutos, sin que ninguno lograra asestar 3 golpes consecutivos. Finalmente, el Shikigami lanzó un poderoso puñetazo cargado con llamas azules hacia el estómago de Megumi, justo cuando éste se recuperaba. Dije que no usaría Shikigami ni armas. Nunca dije nada sobre mis encarnaciones. Tendré que usar una que sea difícil de detectar o que no cause grandes cambios físicos. Terminemos esto rápido. Megumi sonrió mientras caía hacia atrás para esquivar el ataque, aparentando dar a su rival la oportunidad perfecta de ganar. Encarnación. Gran serpiente. Esta encarnación le otorga a Fushiguro Megumi una especie de visión térmica, saliva paralizante y veneno.
Además, cubre todo su cuerpo con escamas diminutas que aumentan considerablemente su resistencia a ataques contundentes y cortantes. Pero lo más importante es que le concede un cuerpo increíblemente flexible y ágil, algo esencial para terminar el combate en ese mismo instante. Tal como predijo, el Shikigami pasó a la ofensiva de inmediato. Mientras el brazo de Megumi se doblaba de forma antinatural contra el suelo, deslizándolo bajo las piernas del tigre, lanzó su otra mano hacia un costado. Su palma impactó de manera inesperada en la rodilla derecha del tigre desde un ángulo imposible, sacándolo de posición y dejándolo completamente expuesto. Aprovechando la apertura, Megumi se deslizó casi como una serpiente desde el suelo, equilibrándose boca abajo sobre una sola mano. Lanzó una patada giratoria invertida que golpeó la cabeza del tigre. Segundo impacto. Al instante, se impulsó en el aire con una voltereta, colocándose sobre su oponente justo cuando éste intentaba contraatacar. ¿Era realmente necesario?, preguntó Kugisaki, con una gota de sudor cayendo por su frente. Incluso la maldición que sostenía parecía confundida. Jaja, qué maldito presumido, rió Maki, disfrutando del espectáculo improvisado. Aprovechando el error final de su oponente, Megumi lanzó un devastador puñetazo que se estrelló contra la cabeza del tigre, hundiéndola en el tatami y destrozándolo. Luego aterrizó frente a él y simplemente esperó a que se levantara. Ambos se detuvieron. El tigre funerario se incorporó lentamente, mientras Megumi lo observaba con una sonrisa y desactivaba su encarnación. Bueno, parece que gané nuestro duelo, tigre funerario, dijo Megumi con calma, mientras ambos sentían el efecto del voto vinculante. Así es. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuve una batalla honorable contra un oponente digno. Mis habilidades se han oxidado con los años. Espero que me permitas perfeccionar mi arte combatiendo contigo de nuevo, maestro, dijo el Shikigami con reverencia, inclinándose y aceptando su derrota sin necesidad de morir. Genial. Tengo una reunión con el clan Amago en unos 30 minutos, así que tendremos que movernos rápido. Tigre funerario es muy largo. Desde ahora tu nombre será Tai Lung, ¿entendido?, anunció Megumi sin vergüenza. Y habla de forma más normal cuando puedas, es un dolor escribir tus diálogos. Maldito descarado. Eso es de la película que vimos con Yuji el otro día, ni siquiera intenta ser creativo. Gruñó Nobara, aplastando otra vez la maldición en sus manos. Y ni siquiera era un tigre, era un leopardo, maldito tacaño. Muy bien, si así lo deseas. Desde ahora seré conocido como Tai Lung, además de mi nombre original, aceptó el Shikigami sin mayor problema. Atenta, avisó Maki a Nobara con una sonrisa traviesa. La chica de cabello naranja apenas tuvo tiempo de levantar la vista cuando una hoja de onix pasó a milímetros de su rostro y mató instantáneamente a la maldición de 4º grado que sostenía. Mierda. Avisa antes de andar blandiendo esa cosa. Casi me cortas la maldita nariz. Gritó Kugisaki indignada, solo para mirar su ropa cubierta de sangre y gritar aún más. Silencio. Sé más perceptiva la próxima vez. Tai Lung, haz lo tuyo, ordenó Megumi, queriendo probar de inmediato la habilidad de su Shikigami. El tigre asintió y extendió su garra hacia donde había muerto la maldición. Un pequeño orbe de llamas azul brillante apareció allí, voló hacia Tai Lung, quien lo sostuvo un momento antes de devorarlo por completo. Las llamas de su espalda parpadearon y su resplandor aumentó. Al hacerlo, también creció su capacidad máxima de energía maldita, pues esa era la verdadera habilidad del 9º Shikigami. Además de poseer una fuerza base enorme, podía controlar llamas hechas de pura energía maldita y liberarlas a niveles absurdos. Pero la forma en que mantenía ese poder era devorando los restos del alma de cualquier ser vivo que muriera en su presencia. Al hacerlo, obtenía toda la energía maldita restante de ese ser, sumándola indefinidamente a su reserva hasta que se agotara. En términos simples, si su capacidad normal máxima fuera 100, al devorar otra alma podría superarla, por ejemplo, 120, 100. Una habilidad verdaderamente aterradora, capaz de amenazar a miles si se la dejaba sin control. Llorar es aceptar los errores del pasado, absorber la agonía que compone nuestras vidas e integrarla a uno mismo. Pues este ver de los vivos cargar con los fardos de los muertos, declaró Tai Lung, como recitando un antiguo ritual olvidado. Eso también explica por qué Sukuna nunca se molestó en usarlo en mi vida pasada. Dudo que el ego de ese bastardo pudiera soportar tomar prestada energía de quienes considera inferiores. Aunque, siendo honestos, tampoco habría marcado diferencia contra Satoru, reflexionó Megumi. Bien. Ahora que has sido domado, solo queda el grande, el general divino Mahoraga.
Será un honor acompañarte por el camino del Señor de las Sombras, maestro. Creo que bajo tu mando, nuestro general divino finalmente encontrará un amo digno, por primera vez en toda la historia.